Muy buenas noches, soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Antes de abordar nuestra temática de esta noche, con el permiso de ustedes y de los invitados de esta noche, quiero tocar un tema personal. El doctor Óscar Correa Pessotti ha sido uno de mis médicos más cercanos y ha estado aguerridamente al frente de mi tratamiento. A todos en la vida, en un tramo, en un paraje de nuestras vidas, la vida nos cambia en segundos. Desde hace unos días está enfrentado y ha enfrentado con un valor y una dignidad envidiables un cáncer devastador. El hombre que es mi médico, el que salva vidas, ahora está enfrentado a un cáncer devastador. Lo visité ayer, su familia, que es inolvidable, me permitió verlo y visitarlo. En medio del insuceso que afronta, encontré al mismo ser humano sencillo, magnánimo y dueño de una infinita sabiduría, dones que le permiten ver su situación con absoluta claridad, tanto espiritual como mental. A todos quienes hemos sido sus pacientes y sus amigos, los invito a orar con fe y sin desmayo por el doctor Óscar Correa. Él necesita salir con éxito de esta vicisitud. Doctor Correa, en nombre de mis hijos, de mi familia, en el mío propio, le expreso un Dios le pague infinito por todo lo que ha hecho para que yo siga con vida. Siga adelante, siendo el líder de la medicina y el ser humano espectacular que usted ha sido siempre. Y dejemos que Dios obre en usted. Ahora sí, nuestro tema de hoy. Desde cuando se anunció el inicio de las negociaciones con las FARC, el presidente Santos se comprometió con los colombianos para que los acuerdos logrados con las FARC sean sometidos a la aprobación directa de los colombianos. Escuchemos. Yo le prometí al pueblo colombiano que sería el pueblo colombiano, no el presidente de la República, el que tendría la última palabra sobre lo que acordáramos en La Habana. El presidente ha mantenido su posición de convocar al pueblo para que, mediante el voto, avale o rechace los acuerdos con la guerrilla. Pero las FARC, desde un comienzo, rechazaron esa forma de refrendación y se han mantenido en la exigencia de una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, realmente el recurso más importante, el que más garantías puede dar a la firma de un eventual acuerdo, es el de la consulta directa al pueblo, al soberano, es la Asamblea Nacional Constituyente. Pero se preguntaría uno por qué quieren las FARC una Asamblea Constituyente. Porque posiblemente les da miedo que un gobierno futuro eche para atrás los acuerdos o que llegue otro presidente y reforme algunos de los acuerdos. Por eso ellos quieren blindarse constitucionalmente. De tal manera que ese es el tema de hoy. ¿Cuáles son los mecanismos de refrendación? Pero se está abriendo paso, al parecer, se está abriendo paso una tercera vía. Y esa tercera vía busca elevar a la categoría constitucional a través de un tratado internacional los acuerdos con la guerrilla. Para eso tenemos a nuestros invitados hoy y voy a presentárselos porque son invitados que conocen el tema de manera especial. En primer lugar,
la senadora Sofía Gaviria. Senadora, muy buenas noches. Juan Guillermo, encantada de estar con usted que es un decano del periodismo independiente, me alegra mucho y mucho más con los compañeros de tan alto nivel académico. Ella es liberal, es miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, es antioqueña, es amante de la ópera, pero tiene alma de periodista y quiere a futuro ser orientadora de la opinión. El otro invitado es otro gran líder, el senador José David Name de la Comisión Segunda, miembro del Partido de la U, un barranquillero que tiene como una de sus metas finalizar su doctorado en ciencias políticas y, por supuesto, sacar adelante el proyecto de ley de energía renovable. Y la terna la completa el constitucionalista e internacionalista, el doctor Juan Manuel Charri. Él fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario y fue magistrado también en el Consejo de Estado. Y como cada semana tenemos acá, a mi lado siempre está Andrea. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo, buenas noches a nuestros invitados y a todos los televidentes. Y en el set de interactividad está Carolina Calkins. Carolina, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invito a que participen con nosotros con el hashtag plebiscito o referendo. Pueden hacerle preguntas también a nuestros panelistas, a donde pueden escribir a nuestro Twitter, @ángelesdejuantv, o a nuestro Facebook, Los Ángeles de Juan, como ya lo hizo @César Valenciamo, y dice: es de valorar que el presidente Juan Manuel Santos promueva que los colombianos digan sí o no a lo acordado en La Habana. Estaré muy pendiente de sus comentarios y preguntas, Juan Guillermo. Carolina, mil gracias y vamos con los invitados. Senadora Sofía Gaviria, usted no es partidaria del plebiscito, usted es partidaria de un referendo de 10 puntos. ¿Por qué? Sí, realmente yo siempre me he sentido que el plebiscito, primero que todo, no hace una reforma, no es una refrendación constitucional, y entonces tendríamos que entrar a hacer un mecanismo de refrendación. Pero además es un mecanismo que mete en una bolsa de temas que son fundamentales y que pueden poner en peligro esa refrendación. Yo creo que a este proceso, si hay que hacerle una crítica importante, es la falta de participación y la motivación o el móvil del presidente para que tuviera legitimidad lo que se acordara en La Habana, pues requería una refrendación, pero el plebiscito se queda muy corto, no deja participar realmente a los colombianos de fondo, que es sustancial, y la constituyente, que es la posición que tiene las FARC y el Centro Democrático, es un desborde de reformas otra vez constitucionales, que es un objetivo, digamos, desde el inicio de las FARC, de la refundación del Estado, y entonces pues no se requiere, este país tiene unas leyes, nosotros estamos mejor que Dinamarca en términos legales, pero obviamente lo que hay que es aplicar y crear una cultura de la legalidad en este país. Entonces, un término medio para un tema sustancial, el tema de víctimas y el tema de justicia. En realidad, los colombianos es decir, el grueso y la preocupación, y por lo cual los colombianos se tienen que comprometer con eso, con lo acordado, para que efectivamente no mutemos cada vez en una violencia distinta porque la gente no estuvo de acuerdo, es la idea de una refrendación específicamente en justicia, en la participación política de las FARC y, por supuesto, en el tema de víctimas, que supuestamente es el centro de todos los acuerdos y que realmente no se ha visto reflejado. Senador Name, para usted, ¿cuál es la mejor forma de refrendación? Yo estoy de acuerdo con el plebiscito. Yo creo que el señor presidente ha sido muy claro. Nos invitó a una refrendación a través de un plebiscito. El Congreso ha aprobado el plebiscito y yo creo que es una oportunidad de que los colombianos salgan a votar si quieren un acuerdo con la guerrilla o no lo quieren. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con el plebiscito y esa es la fórmula que veo viable. Yo no veo otra forma
viable, y después de tantas veces que el señor presidente, sus ministros, el gobierno en general nos han vendido la idea del plebiscito, yo creo que los colombianos no van a permitir que se les cambien las reglas de juego en este momento. Ahora, Andrea, hagamos un poco de pedagogía de la comunicación, aprovechando que tenemos un constitucionalista internacionalista como Juan Manuel Charri. Sería interesante que él explicara la diferencia entre la propuesta del plebiscito que apoya el senador Name y la propuesta del referendo que apoya la senadora Sofía. ¿Qué le parece? Claro que sí. Doctor Charri. Gracias, Juan Guillermo. Un referéndum es preguntarle al pueblo si aprueba o no una norma que puede ser de rango constitucional o legal. Digamos que el pueblo ocupa el lugar del Congreso y aprobaría una reforma constitucional en este caso. Un plebiscito, tal como está previsto en la Ley 134 y la Ley 1757, es que el presidente de la República somete a la votación de la ciudadanía una decisión ejecutiva. La Ley 134 prevé que haya una mayoría del 50% del censo electoral, que es una mayoría muy alta, inalcanzable. De allí que se ha propuesto una reforma a través de una ley estatutaria que está actualmente bajo estudio en la Corte Constitucional, donde se bajó la mayoría al 13%, buscando que fuera más asequible desde el punto de vista electoral. Ahora, senadora, dentro de los temas que se están abriendo paso, tanto en La Habana como en Bogotá, está lo que se llama un acuerdo especial, que por lo que he conocido está incluido en el artículo 3 como uno de los acuerdos de Ginebra, que regula las guerras no internacionales. Es decir, quienes lo promueven teóricamente dicen que es aplicable en Colombia, y eso lo elevaría a tratado internacional que sería refrendado por el Congreso. ¿Usted ve eso posible? No, en absoluto. Digamos, eso se está abriendo paso entre quienes no quieren ningún tipo de refrendación o no han estado, como las FARC, han estado en desacuerdo con el plebiscito. No, por supuesto que no. Además, es que el acuerdo especial del cual habla el protocolo segundo en los acuerdos de Ginebra, habla específicamente sobre acuerdos especiales humanitarios. No son para reformas constitucionales, no son para transformaciones, sino para mitigar una situación específica y resolver, digamos, dentro de una negociación un tema específico, pero nunca tienen un interés de reforma constitucional o de legalización de una situación. Senador, hay algunos entes judiciales que se han pronunciado, han emitido algunos conceptos con respecto a que el plebiscito no sería el ideal para poder refrendar los acuerdos, en la medida en que la paz, por ejemplo, es un derecho constitucional, es un derecho de todos los ciudadanos y por lo tanto una minoría no podría decidir sobre ello. ¿Cuál sería entonces la salida? Mire, las reglas de juego no se pueden cambiar. Aquí hemos hablado de un plebiscito, tal vez no es la forma perfecta, pero aquí tiene que haber una refrendación popular, sea el plebiscito o sea la teoría de la senadora. Aquí no nos pueden venir ahora a decir que a través de una nueva figura le van a hacer conejo al pueblo colombiano, creándose un tema de un tratado internacional y que va a tener rango constitucional. Y aquí, como siempre lo he hecho, Juan, en las cámaras, les digo que si el gobierno nacional presenta eso al Congreso de la República, yo votaré negativo, porque yo no me voy a prestar como senador de la República. Y le puedo hablar que en nombre de muchos de los senadores del Congreso y los senadores de mi partido, del partido de la U, no nos vamos a prestar para que le hagan conejo al pueblo colombiano. Cualquiera de las dos teorías o cualquiera de las dos circunstancias tienen que salir. Al final es el pueblo el que tiene que aceptar o negar que hay una paz con la guerrilla de la FARC. Pero no podemos salir ahora
con que vamos a hacer unos acuerdos a puerta cerrada y vamos a llevarlo a un Congreso de la República para que el Congreso lo apruebe como hemos aprobado tratados internacionales de libre comercio o tratados bilaterales con otros países. Eso me parece descabellado y nosotros en el Congreso creo que no nos vamos a prestar para esa clase de artimañas y hacerle conejo al pueblo colombiano. Doctor Charri, ¿cuál sería su opinión sobre este acuerdo especial? Me parece descabellado desde el punto de vista de la refrendación. Por supuesto existe en el derecho internacional humanitario la posibilidad de acuerdos especiales para aplicar las normas del derecho internacional humanitario. Pero la propia Corte Constitucional, cuando declaró exequible el Protocolo 2 de Ginebra, dijo que no era un tratado internacional y que no se le podía dar el estatus a la guerrilla de un actor o de un sujeto de derecho internacional. Podría llegar a ser un actor de derecho internacional humanitario, pero recordemos que quien suscribió el protocolo fue el Estado colombiano, no la guerrilla. Veamos las redes. Carolina, ¿qué opinan los colombianos en redes sobre este tema? Juan Guillermo, las opiniones de los colombianos están divididas. Mire, por ejemplo, nos escribe @Pinilla Iván, el mecanismo debe ser el referendo porque es un derecho que deben ejercer los colombianos. Y por su parte, Saúl López dice, los colombianos tenemos el derecho a participar de los diálogos en La Habana. ¿Qué mejor manera que el plebiscito? Jorge Pizarro nos escribe, ¿para qué debatirlo si ya eso lo tienen cuadrado? Según Santos, no son ni narcotraficantes ni nada, son unas mansas ovejas. Y finalmente, Luis Eduardo Gámez escribe, no pueden los narcocriminales de las FARC seguir imponiéndonos sus caprichos y exigiendo aprobación de las leyes a su favor. Ustedes sigan participando. Juan Guillermo. Ustedes han oído a los colombianos que comienzan a opinar en las redes con Carolina. Han escuchado a la senadora Gaviria, al senador Name y al internacionalista y constitucionalista Juan Manuel Charri. Pero, ¿qué creen los colombianos en la calle? Ellos piensan que tienen derecho, ustedes directamente, ustedes allá en su casa que me están viendo a esta hora, tienen derecho a decidir sobre lo que se acuerde en La Habana y a futuro con el ELN. Fernando Gil. Yo sí creo porque la palabra del pueblo es la palabra soberana. Sí, yo acepto eso. ¿Por qué? Pues es algo democrático, ¿no? Poder decidir uno, que el ciudadano decida es algo democrático, eso es bueno. Sí, estaría bien porque pues igual somos parte del pueblo, ¿no? Y pues tenemos derecho a opinar y a decidir también por la suerte de ese proceso, ¿no? Claro, es muy importante ya que pues tenemos la posibilidad de elegir en lo que pues nos parece mejor para nosotros, pues lo del pueblo, que el pueblo decida por lo que quiere. Me parece muy buena idea la votación para decidir si estamos de acuerdo o no. Personalmente sí lo estoy. Pero hay otro tema. En las encuestas, la diferencia entre el no y el sí, en el caso del plebiscito, es muy corta. Es muy corta. Y eso hace temer a los señores de La Habana, concretamente a las FARC, que hipotéticamente podría ganar el no. Y como el presidente Santos, en un reportaje con Julio Sánchez Cristo en la W, dijo que si gana el no, se acaba el proceso de paz, entonces las FARC pensarán, y entonces nosotros, ¿cómo quedaríamos? Escuchemos a Santos. Usted ha dicho que va a haber consulta independientemente de lo que opinen las FARC o otras fuerzas políticas en el país que están hablando de una constituyente. Va la consulta, naturalmente, autorizada por la Corte Constitucional. La pregunta es muy concreta. Si gana el no, ¿se acabó el proceso de paz? Si gana el no, se acabó el proceso de paz. Es muy claro. ¿Qué opina usted? Sí, yo insisto en el referendo porque a mí me parecería que un esfuerzo tan grande de 4 años, donde ya los colombianos estamos ilusionados con un horizonte más pacífico, menos violento, pues se someta a un sí o un no, sobre todo con una popularidad tan baja de este gobierno y donde efectivamente en los acuerdos las FARC ha hecho casi un chantaje
por el compromiso del gobierno con esa paz y ha hecho de esas negociaciones un desequilibrio tal que es muy factible que los colombianos se decanten por el no y entonces perdamos todo este esfuerzo. Por eso vuelvo y digo, la forma de rescatar el proceso de paz es darle más participación, permitir sin miedo que todos los colombianos se comprometan con esos acuerdos y esa es la forma del referéndum. Andrea. Senador, en el caso del plebiscito, si gana el no, ¿se van a perder todos los esfuerzos? La regla es clara. Si el pueblo votaría no, es que no quieren la paz. Pero yo quiero dejar una nota aquí. Yo estoy seguro que cuando el pueblo colombiano vea que la FARC tienen un compromiso claro y real de hacer la paz, los colombianos van a salir a votar el sí. Los colombianos en este momento no le creen. No le creen porque la FARC son torpes políticamente, son torpes al momento de negociar un proceso de paz. Ellos insisten en que el pueblo colombiano los quiere, nadie los quiere, ninguno de los colombianos los queremos. Ellos insisten que tienen alta popularidad y que hacen las cosas por el pueblo. Entonces, esa torpeza los ha llevado a cometer una serie de errores. El último error es proponer que Simón Trinidad sea uno de los mediadores para recibir las armas. Para que Simón Trinidad pueda volver a este país, tiene que haber un perdón presidencial del presidente Barack Obama. Yo le aseguro, Juan, que en época de elecciones de los Estados Unidos, Barack Obama no va a dar un perdón presidencial a un guerrillero secuestrador de ciudadanos americanos, porque se le vendería en una época electoral toda su votación y todo el electorado en contra del Partido Demócrata, porque él está impulsando a Hillary Clinton y la misma Hillary Clinton no le va a permitir que él haga una acción como esa. Así que cuando ellos ponen esas clases de condiciones, lo que hacen es torpedear el proceso de paz. Si ellos dan claras señales de que realmente quieren acabar con el problema que tiene el Estado con la FARC, porque yo siempre he dicho que no estamos firmando la paz, estamos firmando el fin del conflicto con uno de los actores de la paz. Falta el ELN, falta el paramilitarismo, faltan las bandas criminales para que podamos hablar definitivamente de una paz. Estamos firmando el fin del conflicto con uno de los actores. Doctor Charri, siendo la paz un derecho fundamental, ¿podría decirse que no se firme si los ciudadanos en un plebiscito deciden que no quieren? Yo diría que no es que estemos firmando propiamente la paz como un derecho fundamental. Estamos firmando el tratamiento de los delitos políticos que van a ser amnistiados o indultados y el tratamiento de los delitos de lesa humanidad que van a tener beneficios a cambio de la verdad y la reparación a las víctimas. Y se está discutiendo si esos responsables de delitos de lesa humanidad pueden hacer política. O sea que lo que van a votar los colombianos es la calidad de la negociación, si están de acuerdo o no. Y yo creo que es muy importante porque la paz no es un tema cerrado entre el grupo insurgente y el gobierno, es un tema de la sociedad. Y la sociedad tiene que comprometerse con esa paz. O si no, no estamos haciendo nada, estamos firmando un documento que la sociedad no va a respetar y vamos a estar frente a nuevas violencias. Ahora, volvamos a las redes con Carolina. Juan Guillermo, nos escriben nuestros televidentes. Escribe Aide Rodríguez, aquí se hace lo que digan las FARC, el pueblo les vale. William Carmona dice, la voz del pueblo es la voz de Dios. Dejemos que el pueblo decida con el plebiscito. @Pedro José 1324. Ahora tampoco nos pueden votar una pregunta atrapabobos como, ¿usted quiere la paz o no? Alfonso Rivero 6, plebiscito o referendo, que el pueblo sea el que decida. Y finalmente @DSD Durmazán dice, sería bueno que el país conozca qué es lo que ya acordaron, porque no sabemos mayor cosa y seguro ya hay un plan de acción. Juan Guillermo. Muy bien, vuelvo con la senadora Sofía Gaviria. Senadora, lo que dice el senador Name, si se alcanza a firmar la paz con las FARC, queda coja, porque faltaría, dice él, el ELN y quedan otros cabos sueltos que él ha calificado como BACRIM y paramilitares. ¿Con ellos se firmaría la paz? ¿Usted es partidario? Claro que sí.
Si nosotros... ¿Con Bacrini y con paramilitares? Con todos los actores violentos, es decir, el horizonte de la paz nos está pidiendo a las víctimas de las FARC, en este caso, que seamos generosas en aras de tener una mejor Colombia, pero no nos puede, es una entelequia pensar que Colombia va a estar en paz cuando tenemos tantos actores que generan violencia. Pero no solamente esa violencia, la violencia de la discriminación, la violencia de la corrupción, la violencia de la evasión de impuestos, tantas otras cosas en que yo lo que creo es que aquí tiene que haber es un pacto de legalidad de todos los sectores de la sociedad para buscar efectivamente ese horizonte de paz. Y eso no excluye a nadie, por el contrario, hay que incluir a todo el mundo en ese acuerdo por la legalidad. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. Tenemos que cumplir con nuestros comerciales, de tal manera que volvemos después de estos mensajes. Pero me dicen que Carolina tiene más redes. Carolina. Claro, nos escribe Gilberto Saavedra y dice: la paz en La Habana es Colombia, generando trabajo sin ELN y delincuencia, matando, robando y extorsionando. Orlando Lozano dice: contrario a lo que afirma el senador Name, los colombianos quieren la paz. Lo que se discute son los costos del acuerdo. Juan Guillermo. Muy bien. De tal manera que el debate está planteado. Cuando regresemos vamos a tener la opinión de la academia vía Skype y pedirles el favor a los invitados que se pronuncien sobre el tema que planteó el senador José David Name, en el sentido de lo que las FARC prácticamente han puesto como condición en el tema de armas, y es que quien coordine ese tema en Colombia sea Simón Trinidad, que está condenado por secuestro y narcotráfico en Estados Unidos. Volvemos después de comerciales. Los Ángeles de Juan. Sí, claro, pues yo creo que la opinión de todos los colombianos tiene que ser como importante, ¿no? No solamente del presidente, ni de los ministros, ni nada, sino yo creo que todo el mundo debería, al fin y al cabo nosotros vamos a ser los afectados, los directamente afectados o beneficiados del proceso de paz. Sí, claro, porque cuando las cosas no son transparentes, se hacen debajo de la mesa, pues obviamente uno no tiene, digamos, hay una incertidumbre, y al haber una incertidumbre, pues eso genera, no genera confianza. Pues lo que pasa es que yo creo que eso dilataría mucho el proceso, ¿no? Y digamos que sería un proceso muy costoso para el país. Lo que me preocupa como periodista es que realmente nosotros no tenemos toda la información acerca del proceso de paz. Si tuviera que votar, votaría. Tendríamos que tener en cuenta como una votación donde la gente opine básicamente si quiere o no aceptar estos acuerdos. Volvemos en vivo con Los Ángeles de Juan. Recuerde que Los Ángeles de Juan se repite los sábados, todos los sábados, a las 8 de la noche. Este programa se repite el próximo sábado a las 8 de la noche. Vamos ahora con otro invitado que se nos une vía Skype. Es el enfoque de la academia que siempre está en Ángeles de Juan. Es el doctor Luis Andrés Fajardo. Él es el director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Él es un hombre de Pasto, practica deportes extremos, autor de un libro muy interesante, pero muy interesante, sobre el reclutamiento de menores de edad por las FARC. Doctor Fajardo, muy buenas noches. Buenas noches, Juan Guillermo. Muchas gracias por invitarme a su programa. No, señor. Bienvenido siempre. ¿Cuál es su opinión sobre los mecanismos de refrendación de los acuerdos que se logren con la guerrilla? Pues escuchando un poco a sus panelistas, creo que valdría simplemente acabar de complementar con algo, y es que el Estado colombiano no ha negociado, negoció únicamente el gobierno. Y esa negociación por parte del gobierno, teniendo en cuenta pues las elecciones y la votación que hubo, justamente necesitaría una refrendación por parte del pueblo, porque no hubo participación ni del legislativo ni del judicial en esas negociaciones, para darle un respaldo a eso que hasta este momento no es más que un acuerdo político y no tiene ningún valor, ni como tratado internacional, ni como norma de ninguna clase en el derecho colombiano.
Pero según su opinión, doctor Fajardo, el acuerdo especial a la luz del derecho internacional humanitario, ¿qué posibilidades tiene? Cuando el artículo 3 común a los convenios de Ginebra se refieren a acuerdos especiales, de lo que hablan es de acuerdos para implementar las normas de derecho internacional humanitario en el conflicto y por las partes del conflicto. Nada tiene que ver eso con lo que sucede con los acuerdos de La Habana. En primer lugar, porque no son acuerdos para implementar el DIH, y en segundo lugar, porque justamente es para levantar el conflicto. Tampoco es admisible de ninguna manera tratar eso como un tratado internacional. Primero, porque las FARC no son un sujeto de derecho internacional, y en segundo lugar, porque para que hubiese un tratado internacional, primero se requeriría una ley aprobatoria del Congreso de la República, revisada, automática y previamente por la Corte Constitucional, cosa que tampoco sucedió. De manera que esos acuerdos no son sino acuerdos políticos que no tienen ningún valor jurídico en Colombia, excepto el que se les dé a través de una refrendación o de la implementación de leyes o de reformas constitucionales. Usted hizo para la Universidad Sergio Arboleda una gran investigación que se plasma en el libro sobre el reclutamiento de los menores por parte de las FARC. Lo que quiero yo preguntarle y que usted les cuente a los televidentes es, ¿las FARC siguen reclutando a los menores? Juan Guillermo, es una pregunta bastante compleja, pero lo cierto es que según los resultados y la información que hay, tanto la Defensoría del Pueblo como del ICBF, hasta comienzos de este año todavía habían casos de reclutamiento forzado de niños y niñas. Por lo menos lo hay en el Putumayo y algunos departamentos como Nariño y Cauca. Esto es, sin lugar a dudas, una situación sumamente grave, teniendo en cuenta que la Constitución habla del interés prioritario de los niños y las niñas, y que pese a que hay negociaciones en La Habana con ese grupo guerrillero, pues no han devuelto a ningún niño, no han reconocido el número de niños que hacen parte de sus filas, y aparentemente siguen cometiendo esto que es un crimen internacional, el primero por el cual hay una condena en la Corte Penal Internacional. Doctor Fajardo, regresando al tema de la refrendación, ¿cuál entonces es para usted el mecanismo idóneo para refrendar los acuerdos? Si uno quisiera el mecanismo idóneo, quizá pudo haber sido el plebiscito, pero el plebiscito exigía, según el título 8º de la Ley 134 del 94, que hubiera una mayoría del censo electoral. Eso implicaba realmente una participación democrática que pudiera legitimar un acto tan importante como estos acuerdos de paz. Con lo que se quiere hacer, que es llevarlo al 13%, eso cambia completamente. Por lo tanto, para que haya democracia y para que haya una participación activa del pueblo que pueda participar avalando esos acuerdos, yo creo que la vía podría ser otra, o bien el referendo, como inicialmente se había planteado por parte del presidente de la República, o bien una Asamblea Nacional Constituyente elegida democráticamente que pueda implementar lo que se pactó en La Habana. Una última pregunta. Sí. Acá en el CET se ha planteado por parte del senador Name y de la senadora Sofía Gaviria, se ha planteado la necesidad de que las conversaciones o los acuerdos de paz con las FARC se extiendan, como ya sabemos que va a ocurrir con el ELN, pero también con BACRIM y con paramilitares. ¿Usted está de acuerdo? Pues con paramilitares empezó ya hace unos años con la Ley 975 del 2005. Con el ELN y las FARC, que son los dos actores del conflicto armado reconocidos por las instituciones del Estado, sin lugar a duda es necesario hacer unos acuerdos como los que se están haciendo ya. Creo, en cambio, que llevarlo a los casos de BACRIM o a otros actores implicaría reconocer una especie de Estado fallido, porque la labor del Estado es combatir la delincuencia. Los casos de las FARC, del ELN y de los paramilitares eran distintos porque había un conflicto armado con ellos, pero los casos de las BACRIM y de los delincuentes comunes son distintos, y el Estado tiene que negociar con cada persona o con cada grupo que delinca, entonces las leyes no van a servir de nada. Yo creo que este último término, este último recurso de la negociación solo se utiliza cuando efectivamente, o bien porque hay la necesidad de buscar la paz porque hay un conflicto armado, o bien porque el Estado es fallido y no puede lograr sus cometidos, pues es necesario hacerlo. Si no, para eso existe la ley, para eso hay un cuerpo de policía, y para eso el artículo 2 de la Constitución dice que es un fin del Estado garantizar la seguridad y el orden jurídico. Pues quiero darle las gracias al doctor Luis Andrés Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenido siempre. Muchas gracias, Juan Guillermo. Fuerte abrazo. Senadora,
el tema de Simón Trinidad, ¿usted lo ve viable o cree que es una estrategia de dilación de las FARC? Claramente una estrategia de dilación y además continúa en su filosofía del chantaje, no de la negociación generosa, de la apertura, de poner en la mesa efectivamente los compromisos y aportes para un proceso que ya está supremamente generoso en el tratamiento con ellos. Entonces, rechazo totalmente y creo que todos los colombianos ya están cansados de que las FARC siga poniendo, generando requisitos y requisitos cuando estamos esperando pruebas. Y muy grave la declaración del profesor Fajardo sobre el tema de reclutamiento. Yo creo que pues mañana mismo se debe ir uno a la fiscalía a hacer esa denuncia, porque supuestamente toda esta generosidad es porque esas cosas no están pasando y ese es un delito de lesa humanidad. Es que no se nos olvide que las FARC aquí ha producido el 65% de las víctimas de este país. Andrea. Doctor Charri, y sobre el tema de Simón Trinidad, la participación de Simón Trinidad, su opinión. Me parece que jurídicamente no es viable y que es una estrategia política de obtener un beneficio adicional de los que ha venido solicitando en la negociación. Las conclusiones, su conclusión, ¿por qué el referendo? Porque es el mecanismo intermedio que permite una participación y por tanto quien participa se compromete de todos los colombianos de fondo en el proceso. Senador Name, ¿por qué el plebiscito? Bueno, porque yo creo que tiene que existir algún tipo de refrendación. El plebiscito es más ágil, no son ni 5 ni 10 preguntas. La última vez que hubo un referéndum creo que fue en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y a excepción de una pregunta, todas las demás no tuvieron la votación necesaria. Pero mi conclusión es que aquí necesitamos una refrendación. Mi conclusión es que los colombianos no van a aceptar ningún proceso de paz sin que ellos puedan votar, sin que ellos puedan salir a la calle y decidir si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y hacer una cosa distinta a una refrendación, Juan, va a traer una violencia en este país, va a traer unos acuerdos fallidos, porque ningún colombiano va a aceptar que se tomen decisiones a puerta cerrada, que se le den unos beneficios políticos, que se le den unos beneficios a una guerrilla que ha cometido delitos de lesa humanidad sin su autorización. Y aquí quien da la autorización es el pueblo, es el constituyente primario y tiene que haber refrendación. ¿Cuál es el mecanismo de refrendación suyo? La consulta popular nacional. Me parece que el gobierno ha confundido refrendación con implementación. ¿La ha confundido? Sí. Yo creo que pretende que en la refrendación haya de una vez un instrumento de implementación, o sea, que hayan reformas constitucionales para que quede plasmado el acuerdo ya en instrumentos jurídicos. Y esa confusión es la que ha llevado a que esté dando bandazos de pasar por la refrendación, por el plebiscito. El plebiscito, de acuerdo con la Corte Constitucional, es otra clase de consulta popular, más exigente. Me parece que el gobierno, por querer bajar el umbral al 13%, quería superar el obstáculo de la consulta popular nacional, que tiene un umbral del 33%. Pero realmente, en mi opinión, ese es el instrumento. Muy bien. Carolina, ¿qué tenemos en redes para el cierre? Juan Guillermo, quiero terminar con dos conclusiones de nuestros televidentes. En Facebook nos escriben: los colombianos queremos paz, lo que no queremos es que aquellos verdugos del pasado sean los doctores del futuro. Y en Twitter nos escriben: con el nivel de abstencionismo en Colombia, cercano al 50%, ningún mecanismo de refrendación expresará la voz del pueblo. Así que la invitación es a que participen cualquiera que sea el mecanismo. Gracias por participar hoy en nuestro programa. Carolina, mil gracias. Doctor Juan Manuel Charri, mil gracias por participar en Ángeles de Juan. Gracias, Juan Guillermo. Senador José David Name, mil gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Juan, y quisiera que me permitieras un último minuto para decirte que yo no solamente le pido al gobierno y a la rama judicial que los procesos de paz o esos procesos se le lleven a consulta popular.
Yo creo que temas como la legalización de la droga, la legalización del aborto, el matrimonio entre parejas del mismo sexo y la adopción por entre parejas del mismo sexo se deberían llevar también a consulta popular. No puede ser posible que 4 o 5 magistrados decidan por todo un país. Senadora, mil gracias, bienvenida siempre. Muchas gracias, Juan Guillermo, y encantada de haber estado acá y creo que fue muy estimulante la jornada. Quiero muy rápidamente comentarles que el hermano de la senadora Gaviria, Guillermo Gaviria, era gobernador de Antioquia y fue secuestrado por las FARC en compañía del exministro Gilberto Echeverri, que era el consejero de paz del gobernador, y murieron en cautiverio. En memoria de ellos y de todas las víctimas, todas, es este programa. Juan Guillermo Ríos los invita dentro de 8 días. Andrea, mil gracias. A usted, Juan Guillermo. Y a todos ustedes, mil gracias. Bienvenidos siempre. Los Ángeles de Juan.